grandes males del mundo moderno, o por lo menos para México, es el neoliberalismo. ¿Pero qué es? ¿Por qué es tan odiado por muchos y amado por otros? Hoy lo descubriremos. El Fondo Monetario Internacional define el neoliberalismo como la interdependencia económica creciente en el conjunto de países en el mundo, provocado por el aumento del volumen y variedad de transacciones fronterizas de bienes y servicios, así como por el flujo internacional de los capitales, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología. Pero en pocas palabras, el neoliberalismo retoma las ideas del libre mercado y de una libre competencia, es decir, donde hay una política de laissez-faire que técnicamente se define como dejar hacer. Esto, en pocas palabras, significa que hay que dejar, o más bien hacer que el gobierno tenga una menor participación. Entre menos Estado haya, mejor. También que pues se pudiera decir que si bien se nos ha dicho que la década de los 80 es cuando en realidad se empieza a utilizar el término para todas las políticas que se empezaban a implementar en instituciones económicas multilaterales, vaya siendo como precisamente el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Pero en realidad los primeros antecedentes del neoliberalismo lo encontramos por allá de la década de los 30, para ser exactos, en 1938, en París. Y esto era más que nada como una renovación, una lavadita de cara, por decirlo así, del liberalismo clásico. Ahora bien, el neoliberalismo se divide en tres escuelas. La primera encontramos la escuela austriaca, donde los representantes más famosos son de Hayek y Ludwig von Mises. Ojo, que este último va a ser muy importante en un ratito, así que no se olviden de este nombre. Después sigue la escuela de Chicago, representada por Friedman, que es uno de los más famosos, de hecho, a nivel internacional, y finalmente la escuela de Virginia, que está representada por James Buchanan. Ahora, dentro de esto hay muchos que niegan la propia existencia del neoliberalismo, críticos como lo es Daniel Altman, y es que él argumenta que en realidad los países ricos nunca se han abierto al libre mercado, básicamente por la cuestión de los aranceles y otras cosas, ¿no? Ahora, dentro de los gobiernos internacionales, los mejores representantes precisamente de las políticas neoliberales están el norteamericano Ronald Reagan y la británica Margaret Thatcher, sí, la famosa dama de hierro. Ahora, hay que entender un poco mejor, pues, de qué va este neoliberalismo, ¿no? Hay que decir que lo primero es que ellos tienen una idea del mercado que técnicamente es tan perfecto que se propicia una libre competencia. Por lo tanto, se produce solamente aquello que el consumidor requiere, y por lo cual hay una gran variedad de productos y entonces el consumidor decide qué comprar. Así que esto hace que a su vez haya una igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y que estos mismos también puedan competir. Claro que todos bajo las mismas reglas y leyes. O bueno, por lo menos esa es la idea general que nos han tratado de vender y que ellos mismos creen, ¿no? Ahora, hay que decir que tienen que producir las condiciones necesarias para que el ciudadano viva dignamente, y eso se cree que lo genera el neoliberalismo. También, por otra parte, hay que decir que las principales características de un gobierno neoliberal son una reducción del gasto público, así como también de la presencia del Estado. Se retoman obviamente ideas del liberalismo clásico, pero renovadas. Se siguen políticas de austeridad y tal vez lo que es la parte más importante y clave de todo esto es la privatización. Y es que podríamos decir que entramos en lo que es el nuevo capitalismo salvaje.
Por otra parte, hay que considerar que los neoliberales, y es que a esa iba donde desconfían plenamente del gobierno porque ellos consideran que entre todos los males que el gobierno tiene o el Estado tiene, mejor dicho, está el más grave, que es la corrupción. Así que pues hay cosas que pudieran ser un poco entendibles, ¿verdad? Más que nada hay que entender que entre la diferencia entre el liberalismo tradicional o el viejo liberalismo y este nuevo liberalismo es cómo definen las funciones que tiene que llevar a cabo el Estado. En el Estado neoliberal se debe determinar qué servicios pueden y deben ser privatizados y cuáles no. Solamente en aquellos servicios o funciones que son prácticamente muy necesarios el Estado debe de participar, mientras que los demás técnicamente la gran mayoría se le debe dejar a la iniciativa privada, ¿no? Ahora sí, habiendo entendido un poco, podemos decir que el neoliberalismo se inaugura en la década de los 80 con el gobierno de Pinochet. Sabemos todo lo que pasó, todas las cosas, pero eso es un tema aparte para otro programa, otra cápsula. También hay que entender que al mismo tiempo a nivel mundial se estaba dando una crisis y que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial recomendaban seguir medidas neoliberales para tratar de resolver esta crisis, ¿verdad? Así que antes de que todo esto surgiera, hubo una serie de problemas económicos que hicieron que el neoliberalismo empezara a implantarse como la única solución al problema. Hay que recordar que estaba el famoso shock petrolero que se había dado una década antes. También se encontraba el mundo en una estanflación, que es decir, que si bien había un crecimiento era muy estancado, por decirlo así, y al mismo tiempo se estaba presentando una inflación, lo cual es bastante preocupante. Y si a todo esto no fuera suficiente, hay que sumar el tema de las deudas. Y las deudas como tal afectan gravemente a México. Y es donde ahí se puede decir que el país se sube al barco del neoliberalismo. Si bien se dice que en México el neoliberalismo llega con la quiebra de los bancos del 82, podríamos decir que técnicamente las ideas del neoliberalismo como tal en el país están presentes desde la misma década de los 30, con el pionero Luis Montes de Oca, el cual ocupó algunos puestos de administración pública tanto en la década de los 20 como de los 30. Y es que Montes de Oca se le ocurre invitar a Ludwig von Mises, sí, ese von Mises que anteriormente les había mencionado, y que es uno de los representantes de la escuela austriaca. Lo invita, da una serie de conferencias, seminarios sobre el neoliberalismo, y pues, ¿qué pasa? Que se empieza a sembrar la semilla, ¿verdad? De estas ideas. Ahora, también hay que decir que este personaje fue un fiel opositor a las medidas de Cárdenas y también de la Constitución de 1917. Una década después, es decir, en los 40, ya se puede hablar como tal del neoliberalismo como una alternativa político y económica al modelo de sustitución de importaciones. Pero al mismo tiempo hay que decir que van haciendo ciertas organizaciones para que, pues como tal, la idea se fuera difundiendo, ¿no? Por varias partes del país. Crean organizaciones, por decirlo así, tan famosas, o la más famosa es el ITAM, ¿no? Ahora sí, habiendo entendido esto, podemos decir que el neoliberalismo como tal ahora sí se instala en el sexenio de Miguel de la Madrid. Si bien no hay que considerar que es como tal él el causante de esto, hay que entender pues el momento en el que estaba el país, ¿no? Y es que había serios problemas económicos que su antecesor por el despilfarro excesivo había pues acarreado, ¿verdad? Así que pues solamente él considera que lo único que hay que hacer es considerar las políticas, ¿no? Que recomienda el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y pues implementarlas aquí. Ahora, lo que no consideran tanto el Fondo como el Banco Mundial es que pues es que estas recetas no sirven para todos los países, solamente para países desarrollados, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica era más complicado. Ahora, eh,
El primer movimiento que se puede decir que ya da los pasos del neoliberalismo es cuando se da la expropiación de los bancos, y esta parte es clave de los bancos por todo lo que hay en el pasado y en el que futuro. Y es que si bien en el 1982 se eh, rescatan o se privatizan, en ese momento a nivel gobierno como tal, había un total de 1.155 empresas. Solamente para 1988 se redujeron a un total de 412 empresas. Ahora, estas empresas que el gobierno tenía, no hay que verlos así como pues algo negativo, sino que más bien era una respuesta del gobierno porque él trataba de evitar que en su momento que hubiera despidos masivos, que la gente estuviera sin trabajo y que por lo tanto hubiera problemas con los sindicatos. Así que la mejor forma era ellos quedarse con las empresas, ¿no? Ahora, por otra parte, los rescates que venían tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial fueron tan diversos y con tantos nombres como son el Consenso de Washington y el Plan Brady, ¿verdad? Pero básicamente eran las mismas fórmulas, ya que hay que considerar que simplemente buscaban como tal la implementación del neoliberalismo y donde hubiera pues una liberalización financiera, privatización de las empresas, la mayor parte o lo más que se pudiera, también que llegaran nuevas empresas, sobre todo norteamericanas, ¿verdad? Y lo más importante, que hubiera como tal una inversión extranjera en el país. Y es esto último una de las partes más cuestionables, ya que en el país se tuvo que cambiar la constitución para que hubiera estas inversiones estratégicas, sobre todo en áreas, digo, estas inversiones extranjeras, sobre todo en áreas estratégicas donde normalmente el gobierno era el único gestor y dueño, ¿no? Como son ferrocarriles, como es energía, como son temas muy delicados. Y es precisamente ahí donde se sueltan ciertos problemas, porque cuando se privatizaron teléfonos o transportes aéreos, técnicamente el pueblo no se opuso, mientras que con los energéticos pues ya eran temas sensibles, ¿no? Eh, pero pues está esa cuestión, ¿no? Del dinero. Y si bien, como bien se nos ha enseñado o como se ha visto el neoliberalismo, no fue o no ha sido lo mejor para el país. Primero hay que decir que a nivel político, pues cuando recién se implementa el neoliberalismo, el PRI también se empieza a resquebrajar, ese partido que estuvo en el poder por tantas y tantas décadas, ¿no? Dentro del partido se crea lo que es la corriente democratizadora, que buscaba que los tecnócratas no llegaran a lo más alto del partido y por lo tanto al poder. Uno de ellos era Cuauhtémoc Cárdenas, él, claro, ya saben, hijo de la figura presidencial, eh, y pues al no encontrar eco en sus propuestas, se sale del partido y crea lo que es el PRD, ¿verdad? Se lanza a las elecciones presidenciales del 88, bueno, y técnicamente pasa todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Finalmente llega Gortari al poder, y si bien él hace todos los cambios que no se habían hecho, digamos también que al mismo tiempo él implementa las medidas más neoliberales y duras que se habían tenido hasta el momento. Por otra parte, al mismo tiempo se da cuenta que la sociedad pues ya no es la de antes y trata de hacer ciertos cambios y implementa lo que es el liberalismo social, donde técnicamente se buscaba cuidar a los sectores más vulnerables, y esto como una forma de detener pues a la izquierda, que estaba ya empezando a surgir con fuerza. Por otra parte, si bien él fue el más representativo del neoliberalismo, están los gobiernos de Cedillo, de Fox, Calderón y Peña Nieto, que técnicamente continuaron con todas estas políticas neoliberales, ¿verdad? Ahora, si bien había veces que a veces se quisiera hacer un cambio, pues no todas las veces fue posible, ¿no? Primero hay que recordar que en el 94 se da la devaluación de la moneda, eh, habiendo una fuga de capitales, se da lo de los zapatistas en Chiapas, donde también hubo una fuga de capitales. Ninguno de esos dos acontecimientos hizo que hubiera tanta fuga de capitales como lo es el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en donde se
registra una fuga de 8,000 millones de dólares. Así que pues es entendible que aunque se quisiera no se pudieran dar esos cambios, ¿verdad? Por otra parte, es tiempo de hablar de esas consecuencias como tal del neoliberalismo. Primero hay que decir que técnicamente las consecuencias fueron más negativas que positivas, ¿no? Y es que si bien llegan las inversiones y empresas extranjeras, esto trajo consigo una mano de obra que fuera barata, lo cual hace que al mismo tiempo se consolide el norte como un área manufacturera como tal, ¿no? Como ahora lo conocemos. Y a nivel general provoca que los salarios también sean más bajos, mientras que irónicamente los precios de los servicios básicos aumentan, ¿no? También los derechos laborales empiezan a descuidarse. Así que todo esto hace que aumente el desempleo y que se desplazaran todos estos trabajadores al empleo informal. Ahora, hay quienes curiosamente dicen que este empleo informal es algo positivo ya que le quitaba cierto peso al gobierno, ¿verdad? También hay que decir que sin lugar a dudas el área más afectada es el campo, ya que ahí se empieza a hacer un saque como muy pocas veces se ha visto. Y simplemente se permite la entrada del libre mercado, se retiran los subsidios que existían para los mismos y la poca producción que había o la producción poca o mucha que hubiera se trata de concentrar que fuera a parar o más bien al mercado internacional. También, por otra parte, hay que recordar que se permitió la inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual revoluciona también todo el campo. Y es ahí donde, por decirlo así, el mayor beneficiado siempre fue la banca. Y es que se apoya tanto con privatizaciones, con nacionalizaciones, dependiendo los tiempos, que en el momento más complicado, en donde literalmente los bancos quiebran casi por día, se da lo que obviamente es el FOBAPROA y si bien no todo es para ellos, sí se ayuda bastante con esto a salvaguardar a los bancos. Curiosamente, que si bien se rescataban los bancos, pues no se apoyaba a los que realmente lo necesitaban y que eran todos los clientes, todos los derechohabientes, ¿verdad? Al mismo tiempo hay que recordar también que se le da una autonomía al Banco de México y que tal vez lo que más tengamos en mente que llega con el neoliberalismo es el Telecán o este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿verdad? Ojo, que si bien este fue un gran acuerdo, este no quiere decir que todo haya sido positivo. Más que nada fue bastante negativo tal vez para el país. Ahora, otra parte que trajo o también que es de recordar o que literalmente lo estamos viviendo de primera mano que trajo el neoliberalismo es la globalización, como tal como ya la conocemos ahorita en la actualidad. En la actualidad. Eh, y es que esta globalización donde hace que todo esté más interconectado, sobre todo los capitales. Tanto es así que no fue raro que cuando en 1994-95, cuando en México se entra la peor recesión que ha vivido el país cayendo, o el Producto Interno Bruto, pues en un menos 6,9% y se diera la crisis del tequila, todos otros países se vieran contagiados y surgieran como que fue la crisis del vodka, aunque a lo largo de Asia también se vivieron un sinnúmero de crisis en donde los más conocidos fueron los que vivieron Tailandia y Corea del Sur. También la crisis del tequila es conocida como la primera crisis del mundo globalizado, gracias también al neoliberalismo. Ahora, finalmente no podemos decir que no hubo cosas buenas. Si bien muchas de las administraciones en el gobierno lograron controlar la inflación, el ahorro interno se creció, así también como hubo una reducción de la deuda externa, pues también fueron más técnicamente las cosas negativas que trajo, ¿no? Y lo más importante tal vez es que el país se subordinó a los deseos de los mercados internacionales, lo cual hace que estemos más propensos a sufrir ciertas crisis, ¿verdad?
no podremos decir que todo ha sido negativo, han sido cosas buenas, pero también tal vez lo más importante es que hay que recordar que el neoliberalismo no es la única solución a todo y que tal vez lo más importante, sobre todo en este mundo globalizado, es que no se puede separar o desaparecer, mejor dicho, al Estado por completo. Siempre se va a necesitar del mismo, solamente que la solución, o más bien el punto es ver cómo es que este es implementado y ver que pues tal vez sí se ocupa de un neoliberalismo, pero no un del neoliberalismo único, ¿no? O que solamente sea el único que pueda gobernar el mundo. Pero esa es cuestión que pues está en los líderes mundiales y también pues en los ciudadanos, ¿no? Así que nos vemos en la próxima.